Bien, estaremos dispuestos a tener la palabra del Señor a través de este tiempo. Hemos venido escuchando, hemos venido leyendo, hemos venido reflexionando sobre los atributos de Dios. Ya es la mitad del segundo mes que abordamos estos temas. Y el atributo que hoy nos corresponde observar es verdadero Dios o Dios verdadero. Me enfrasqué en un pensamiento extraño durante estos días al buscar de esta palabra, porque llegué a una conclusión antes de empezar, y la conclusión fue que nadie debería predicar que Dios es verdadero. Es decir, nadie podríamos querer convencer a la gente de esto. Siempre escuché de mi padre predicar, y él decía que hay situaciones que simplemente son. Hay situaciones que no tienen una explicación, en la que paso a paso llevemos a la persona a creer. La Biblia dice que los que han de ser salvos han de ser añadidos por Dios. Y a mí me parece que este es un argumento que defiende esta conclusión, a la cual no llegué al final, sino al principio. Dios es verdadero, lo creamos o no lo creamos. Dios es, aunque la gente diga que no lo es. Algo sí tengo muy claro, y es que difícilmente una sola persona en esta tierra pueda creer que somos producto de la casualidad. Buscará una reflexión que lo lleve a entender que así es. Pero para mí, como para muchos o para todos nosotros, simplemente no hay otra explicación de todo lo que ha sucedido a lo largo de la creación del mundo, más que Dios es. Entonces partamos desde aquí y entendamos que creamos o no creamos, Dios es y Dios será. Las personas que han de creer esto tendrán la salvación en Él. Tristemente, las personas que no lo hagan serán condenadas. Y trataré de entonces guiar la palabra hacia esta conclusión. La Biblia está llena de pasajes que nos indican las maravillas del Señor. Desde la creación, que no es poca cosa, desde la formación del Hijo en el vientre de la Madre, desde todo lo que podemos observar, desde la manera en que está diseñado el sistema solar, desde la manera en la que nuestro planeta es conformado, desde la manera en la que una planta puede crecer, desde la manera en que un árbol puede dar fruto. No es obra de la casualidad, todo tiene su proceso y todo tiene su misterio en el Señor. Por lo tanto, lo que nosotros vemos, o lo que nosotros escuchamos, o lo que nosotros palpamos, es parte de las maravillas de Dios. Por eso difícilmente podría poner en duda que Dios es quien maneja los hilos. Este pasaje que acabamos de leer es la historia
de los reyes de Israel y Judá. Partamos de algo. Dice la escritura que cuando Salomón reinó sobre el pueblo de Dios, su corazón se desvió y levantó altares para los dioses de sus mujeres. Entonces vino palabra de Dios sobre él en una profecía que se cumplió, advirtiéndole que este reinado se iba a dividir. Pero incluso Dios con misericordia le dice, pero no será en tu mano, será a través de la mano de tus hijos por amor a David tu padre. Entonces tenemos de allí los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. La diferencia entre estos dos apartados de la Biblia son que en Crónicas se enfoca la palabra solamente al reinado de Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus pertenecen o se tratan en la escritura como Israel. Entonces, esto como para poner un contexto de lo que vamos a hablar. En Segunda de Crónicas 7, voy a leer solamente 3 versículos al principio del capítulo. También lo podemos encontrar en Reyes, obviamente. Y dice así: cuando Salomón acabó de orar esto después de haber formado el templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes de la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ok, partamos de aquí. En estos versículos de la Escritura podemos encontrarnos todavía con el reinado de Salomón en sus inicios, cuando hizo que se construyera el templo para Jehová. Es decir, las 12 tribus pertenecían al mismo reinado. Fíjense bien, cuando David empezó a reinar, no todas las tribus estaban reunidas bajo el mismo mandato. Esto se fue dando y en Salomón, durante todo su reinado, las 12 tribus permanecieron. Cuando forma el templo, dice que lo consagra al Señor y hace una oración y le suplica y le pide que cualquiera que venga a este templo sea escuchado por él. Y entonces leemos esto que acabamos de tener, en el que el Señor pues le responde y desciende sobre ese lugar. Y dice que su presencia estaba sobre ese lugar. ¿A qué voy con todo esto? Si nosotros buscáramos demostrar que Dios es verdadero o que es el verdadero Dios, gastaríamos de una manera inadecuada nuestras energías y nuestras predicaciones. Porque estos hombres y mujeres que vieron descender la gloria de Dios sobre este lugar son los mismos que desviaron su corazón. De tal manera que podríamos orar a Dios y podríamos querer convencer a una persona de que Él es el Dios verdadero. Y podría descender fuego del cielo y podría hacer milagros y podría hacer prodigios. Sin embargo, esto no sería suficiente. Para los que creemos en el Señor, basta solamente con creerlo. Seguramente muchas veces o alguna vez en su vida se preguntó si Dios era el verdadero. Alguna vez lo hice, no con una pregunta temeraria al Señor. Creo que por nuestra mente habrá pasado alguna vez. No el dudar que Él fuera Dios, sino el querer que Él nos escuchara. Y al paso del tiempo, nos ha mostrado que así es. No hemos visto
algo extraordinario como para decir, ay, entonces sí es. Hay una convicción en nuestro corazón que el mismo Dios ha puesto. Cuando Pedro se presentó delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús le preguntó, Pedro, ¿quién dices tú que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Y tú quién dices que soy? Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios. Entonces el Señor le responde, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos una convicción de que es nuestro verdadero Dios, porque Dios ha tenido misericordia y en nuestro corazón está esa convicción de creer en ello. No por eso quiere decir que tengamos una fe que no está fundada o fundamentada en algo. Hay muchas cosas que comprueban que lo que está escrito en la Biblia es cierto. Hay muchos estudios, hay evidencias físicas de que esto ha pasado. Y sin embargo, por más que nosotros querramos convencer a alguien, esto no podrá ser si en su corazón no está de verdad esa búsqueda de saberlo. Porque habrá quien solamente se anecie y diga, no, pues Dios no existe. Les comentaba hace unos meses acerca de una persona que conozco que decía, pues Dios no existe, para mí eso solamente es una decisión, decía, de la gente débil por querer aferrarse a algo para salir adelante. Yo decía, pues sí, para mí es más sencillo creer que la fortaleza que uno tiene proviene de Dios. Pero bueno, a lo que voy es que no hay una búsqueda honesta del corazón. Entonces les leí estos 3 versículos para que nos diéramos cuenta de dónde estamos partiendo para explicar esta parte. Estamos partiendo del hecho que Dios mismo se presentó en el templo, que la gente vio que la gloria de Dios habitó en ese lugar. Ellos sabían que era un Dios verdadero. Pasó el tiempo. Dice la palabra, lo que les comentaba de Salomón, que el reino sería dividido. En principio de cuentas, cuando Salomón muere, Roboam, su hijo, toma el reino. Y Jeroboam, un siervo, se acerca con el pueblo y le dice a Roboam que su padre había sido fuerte al cobrar los impuestos, al poner cargas sobre las personas, pidiéndole que bajara estos impuestos, que quitara las cargas de las personas. Roboam, dice la Biblia, que se aneció y buscó consejo en los ancianos. Los ancianos le dijeron, sí, hazlo. Buscó consejo en sus amigos, en sus contemporáneos. Estos le dijeron, no, tú les dirás que tu dedo pequeño es más grande que la espalda de tu padre, ¿no? Él decide hacerlo así. Jeroboam se levanta junto con el pueblo y Roboam tiene que salir de este lugar. De tal forma que Roboam solamente permaneció con Judá y con Benjamín, mientras que la otra parte del reino se estableció sobre Jeroboam. Esto nos lo marca en la historia, si ustedes pudieran leer Primera y Segunda de Reyes. Pero no solo eso. Dice la Escritura en Primera de Reyes, en el capítulo 12, que Jeroboam, con el propósito de que el pueblo no subiese a adorar a Jehová, reedificó en Siquem un lugar donde habitar. Pero sabía que el pueblo de Dios buscaría hacer sacrificios a Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice,
si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Es decir, con el afán de que el pueblo no fuera a adorar, para que no regresara el reinado a Roboam, Jeroboam lo que hizo fue levantar 2 becerros, y estos 2 becerros se los dio al pueblo y les dijo, adoradlos, ¿no? No tienen que ir hasta allá, aquí están sus dioses. Estos los sacaron de Egipto, adórenlos. Y este mismo pueblo que había visto descender la gloria de Dios sobre el templo que Salomón había construido, es el mismo pueblo que se dedicó a adorar a estos dioses. Si ustedes siguen leyendo la escritura a través de los reyes, cuando un rey adoraba a otros dioses, decía, y este siguió los pasos de Jeroboam, ¿no? Y este hizo lo malo como Jeroboam. Se refiere a esto. Se refiere a que había reyes que al levantarse, al ser levantados, decidían adorar a otros dioses. El pueblo del Señor estaba dividido. 10 tribus estaban al mandato de Jeroboam, 2 tribus al mandato de Roboam. Obviamente los años pasaron y nos encontramos con esta palabra que el día de hoy leímos en 2 de Crónicas 15. Les decía en un principio, las crónicas hacen o relatan la historia solamente del reino en el que Roboam inició. Se encontrarán algunos pasajes similares en Reyes y en Crónicas, porque en Crónicas se encuentran todos los reyes de esta rama, vamos, que les comento. Y dice la palabra del Señor que el rey Asa recibió una profecía. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió el encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, que son las 2 tribus que permanecían de este lado. Jehová estará con vosotros, y si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hasta aquí vamos bien. Pero fíjense el versículo 3 del capítulo 15 de 2 de Crónicas. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. No se está refiriendo a estas 2 tribus. Se está refiriendo a la otra parte del reinado, a las otras 10 tribus. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Seguramente usted ha escuchado acerca del profeta Elías. El profeta Elías vivió durante estos años. Solamente que el profeta Elías traía profecía sobre estas otras 10 tribus de Israel. No sobre estas 2, sobre Israel. Y entonces nos encontramos con la mayor muestra de que Dios era el Dios verdadero. Perdonen que vayamos de libro a libro, pero es necesario que así sea. Vamos a Primera de Reyes 18 y vamos a leer rápidamente esta historia. Primero partamos de lo siguiente. Les acabo de leer en 2 de Crónicas acerca de Asa. Este rey Asa habitó durante el mismo tiempo
que Acab. Es decir, permítanme. Dice el versículo 29 del capítulo 16 de Primera de Reyes: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, del que estamos hablando en Crónicas. Es decir, fueron contemporáneos en los reinados, uno sobre las 10 tribus, el otro sobre las otras 2. Y mientras había una profecía para Asa diciendo: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Digamos que en el otro reinado estaba sucediendo que Elías había dicho que no llovería durante 3 años más que por su voz. Y entonces lo mandan a traer, el rey Acab lo manda a traer. Y dice en el versículo 17 de Primera de Reyes capítulo 18: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Es decir, ¿tú eres el que oró para que no lloviera? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuáles eran los mandamientos de Jehová? Hay uno en particular que jamás podemos apartar de nuestra vida, y es que la adoración solamente puede ser a Él. Entonces le dice el profeta: no me digas que yo soy el que está turbando a Israel cuando tú eres el que ha seguido a los Baales. Te has apartado del camino de Dios. Y aquí viene la historia, ¿no? Dice Elías: envía a traerme a los sacerdotes, congrégame a todo Israel y a los 400 profetas de Asera y a todos los profetas de Baal, ¿no? Y entonces fueron convocados y entonces Elías les dice: hagamos algo. Vamos a construir 2 altares. Ustedes en ese altar buscarán que se encienda el fuego sobre él para quemar holocausto hacia los Baales. Y yo voy a hacer lo mío y voy a buscar que esto también suceda. Y dice, y el Dios que escuche y el Dios que haga que esto suceda, entonces ese será Dios. Hay un versículo de aquí que me causó mucho movimiento en mi cabeza. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo que fue reunido, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Esto qué quiere decir? Le está hablando a las 10 tribus de Israel, a las que quedaron bajo el mandato de Jeroboam, a las mismas 10 tribus que estuvieron cuando Salomón presentó el templo, porque tenían una confusión en su cabeza, porque adoraban a Dios y también adoraban a los Baales. Y entonces Elías les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarán de aquí y estarán allá? Elijan uno. Si Dios es, seguid a Dios. Si los Baales son, seguid a los Baales. Pero tienen que conseguir y conciliar un solo pensamiento. ¿Sabe? Tenemos un problema como seres humanos, y es siempre estar buscando y buscando y buscando y buscando. Si Dios es, sigamos a Dios. Hay veces que nuestros pensamientos son influenciados por la gente que nos lleva por otro camino. Muchas veces la mayor complicación cuando uno convierte sus pasos a Jesucristo son las familias. Cuando, por ejemplo, una persona se convierte del catolicismo a creer en Jesucristo, de las mayores piedras que hay en el camino para pasar, pues es la misma familia, ¿no? La misma familia que tiene una creencia distinta. El qué dirán, a veces el amor por ellos mismos, el amor por nuestras familias nos lleva a de repente tropezar.
Pero si ustedes han conocido a Dios, y si Dios es, no podemos tener dos pensamientos constantemente. La realidad es una, Dios es verdadero. ¿Cómo lo hemos podido ver? Lo hemos podido ver a través de la paz que tenemos. Lo hemos podido ver porque en el momento en el que estamos solos, Él viene y nos consuela. Solamente el que lo ha vivido puede describirlo. No hay una evidencia que podamos ir llevando. Es que mira, pasó esto y esto. No. El corazón debe ser convencido por Dios. Pero solamente podrá ser así cuando le busquemos de todo corazón. Cuando tú te levantes y busques al Señor de todo corazón, entonces el Señor vendrá a tu vida y te dirá, yo soy. Así como se presentó con Moisés. Moisés le dijo, ¿y quién les digo que eres? Diles que yo soy el que soy. Así te digo ahora. Dice el Señor, yo soy el que soy. No necesitas pruebas, porque la prueba más grande de que Dios es verdadero, que nuestro Dios es el verdadero, es lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay paz? Cuando Dios te muestra que Él es, simplemente hay paz. Hay paz de saber que Él es. No hay más. Hemos podido ver su cuidado. Hemos enfermado y el Señor nos ha guardado. Hemos clamado y Él nos ha escuchado. Hemos visto sus milagros. Pero si en tu corazón no está un verdadero buscar de Él, entonces simplemente no creerás en Él. No hay manera de convencerte. Insisto, nadie debería predicar de que Dios es verdadero. Dios es. Dios es, lo creas o no. Dios es amoroso, lo creas o no. Dios es misericordioso, lo creas o no. Esto no va a cambiar. Pasó entonces que Elías se presentó delante del pueblo y les dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo van a estar de aquí para allá? Si Dios es, creer en Él. Y si no han de creer en Él, apártense. Viene entonces y se presentan todos los profetas de Baal y ponen el altar y empiezan, dice la escritura, a danzar y empiezan a gritarle y a clamar, Baal, Baal, y no sucede nada. Dice la palabra que Elías, una vez pasada la tarde, se acercó, acomodó su propio altar. Y hay algo aquí en este pasaje que dice que puso 12 piedras. Y las 12 piedras representantes del pueblo de Dios. No solamente puso las dos que correspondían a Judá y a Benjamín, puso las otras 10, es decir, un todo. Una vez que se separó el pueblo, Dios no solamente era Dios de unas tribus y de otras no. Así como ahora, Dios no solamente es Dios de nosotros los que creemos en su existencia o en el Señor Jesucristo, y no es Dios de todos los demás. Dios es Dios de todo, de los creyentes o no creyentes. Dios es. Y eso nos involucra a todos los que vivimos, a todos los que respiramos, lo creamos o no, Él es Dios. Y entonces dice la palabra que puso su altar con las 12 piedras, que pidió que mojaran todavía ese lugar para que humedeciera la leña y humedeciera el altar. Y dice la escritura que descendió la presencia de Dios sobre ese altar y lo consumió. La prueba allí estaba. En el mismo tiempo que Asa era rey Acab. Mientras a Asa se le daba una profecía diciéndole Israel, es decir, aquellas de otras 10 tribus, han pasado mucho tiempo sin un Dios verdadero. Y si usted busca en su Biblia cuando dice han pasado mucho tiempo sin ese Dios verdadero, la referencia que hace es a cuando Jeroboam trajo los 2 becerros para ser adorados.
Dice, desde ese tiempo han pasado adorando a otros dioses. No me han tenido a mí por Dios. Por eso era importante o es importante relacionar estos dos pasajes, porque están sucediendo en un momento y en otro. Mientras unos construían un camino creyendo en el Señor, creyendo en Jehová, su Dios, otros estaban disputando en su mente si acaso había otros dioses. Dice la Escritura que cuando Elías oró para que esto sucediera, en el versículo 31 dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciéndolo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Le está hablando a esas 10 tribus, acuérdate. Te voy a decir de qué Dios estoy hablando. De aquel que dijo a Moisés, diles, yo soy el que soy. A veces las palabras que nosotros leemos en la Escritura nos deben llevar a ese pensamiento. Si Él les está diciendo, o si Él está orando, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, les está recordando que esto ya había sido enseñado. Les está recordando que cuando Salomón levantó ese templo, Él había estado presente allí. Les está recordando también que cuando Egipto, Él los sacó de allí. Les está hablando del mismo Dios. Les está haciendo ver que Dios era el Dios sobre todas las tribus que estaban allí. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, será hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías no se levantó una mañana y dijo, pues voy a ver. Voy a retar a todos esos profetas y a ver qué sucede. No. Había una palabra del Señor, había una palabra a Elías diciéndole exactamente qué es lo que tenía que hacer. No podemos levantarnos un día y decir, a ver, te voy a convencer de que este es Dios. Mira, se va a levantar fuego de aquí. No. No funciona así. No podemos llegar y decir, vas a ver que Dios es verdadero porque vas a sanar. No es así. Tenemos que creer en el Señor. Pero no podemos convencer a la gente de que Él es Dios verdadero. Esa no es tarea nuestra. Esa no es tarea de la iglesia. La iglesia predica el Evangelio. Y Dios añade a los que han de ser salvos. Pero jamás podemos tomarnos la tarea de convencerles. No es así. Dios ha de tocar los corazones, pero no todos los corazones han de creer. Porque muchos, aunque vieran descender el fuego de Dios, ni aún así creerían, ni aún así lo aceptarían. El corazón del hombre es necio. Dios se había presentado a Caín y Abel, a ambos, y no eligieron el mismo camino. No era dudar que Él era Dios, porque Dios estaba allí. Los dos sabían que existía.
Caín recibió palabra del Señor todavía cuando murió Abel. No era el problema saber que Dios existía o no. Su corazón no estaba dispuesto a escuchar. Respóndeme, Jehová. Respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendedle a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Era el mismo tiempo. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a la otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, les dice el profeta Asa. Esto ha pasado con Israel. Han estado sin Dios, han estado sin profeta, han estado sin ley. Han tenido un corazón turbado, un corazón lleno de tribulaciones. Pero ustedes que se han creído en mí, esfuércense vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, fíjense bien, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Fíjense bien, dice aquí la palabra, que cuando esta profecía vino a Asa, muchos de las otras tribus que estaban en el otro reinado, estaban como forasteros bajo el reinado de Asa, porque estos sabían que Jehová era el Dios. Cuando en el corazón está que Dios es el verdadero, nosotros lo hemos de tener, nosotros lo hemos de reconocer. Estos forasteros, dice la Escritura, se pasaron con él, se cambiaron de reinado, cambiaron de rey, porque sabían que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín obedecían la voz de Jehová. Y sin embargo, en el versículo 17 de este mismo capítulo 15 dice: con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Cuando dice con todo esto, cuando no fueron quitados, dice, los lugares altos de Israel, se está refiriendo a las otras 10 tribus. Es decir, aún con lo que pasó con Elías, aún con el altar que fue consumido por Dios, dice la Escritura que esos altares, esos lugares altos donde la gente adoraba a otros dioses, no fueron quitados. Por lo tanto, tenemos las dos conclusiones. Muchos de esas 10 tribus se pasaron al otro reinado porque sabían que Jehová era quien dirigía ese reinado. Y muchos de los que estuvieron y vieron presente el milagro de Elías siguieron adorando a otros dioses.
Nuestro objetivo no es decir que Dios es verdadero. Nuestro objetivo no es querer demostrarlo. Nuestro objetivo es predicar el Evangelio. Y el Señor llevará a los corazones que Él es verdadero. Pero ojo aquí, hemos visto que Dios es un Dios justo. Por lo tanto, a mi pensamiento, creo que todos, en algún momento de su existencia, saben que Dios es el Dios verdadero. Pero no todos lo reconocen. Si tú has escuchado la palabra del Señor y has tenido esa convicción de que Dios es porque Él reveló esta palabra a tu vida y tu corazón le ha aceptado. No quieras convencer a tu familia de que este Dios es el verdadero. Cumple con predicarles, cumple con mencionarles el Evangelio. Tarde o temprano Dios hará un llamado a sus vidas y ellos tendrán que decidir. Si Dios es, decía Elías, entonces seguid a Dios. Muchas veces nuestro pensamiento como familia es con desesperación querer que la gente crea lo que nosotros creemos. Yo solamente puedo decirle algo. Dios sabe quiénes han de ser salvos, quiénes han de ser añadidos. Nada de lo que usted haga puede mejorar o empeorar la situación. Lo único que debemos hacer es predicar con nuestras acciones que Jesús es el Señor. Predicar con nuestras acciones que Dios es. Lo demás lo hará Él. Ore por la gente. Ore por su familia. Pero el primer paso es testificar con su vida que Dios es. Es tiempo de seguir a Dios, de ser firmes. Dice esta profecía, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Estamos en tribulación, estamos enfermos, estamos llenos de inseguridad, pero si con nuestro corazón, en medio de la tribulación, buscamos a Dios, Él será hallado. La mayor revelación de que Dios es, viene de parte de Dios. La mayor revelación de que Dios es, Él la coloca en lo profundo de nuestro ser. Nosotros no hemos creído porque seamos sabios o entendidos. Hemos creído porque Dios lo ha manifestado a nuestras vidas. Y en nuestro corazón ha sido revelado. No defenderemos que Dios es el Dios verdadero, porque sería entrar en discusiones sin terminar. ¿Quiere que una persona reconozca a Dios como el Dios verdadero? Vívalo en sus vidas. En medio de la tribulación tenga paz. En medio del desconsuelo, alégrese porque es voluntad de Dios.
el Señor ha de hacer su obra. El Señor se ha de revelar. Si es necesario que fuego del cielo caiga, entonces lo permitirá. Pero regularmente, para que uno pueda encontrar a Dios, como dice la Escritura, solamente tiene que ser buscado y Él será hallado. Esta es la palabra del Señor. ¿Queremos conocer a un Dios verdadero? Tenemos que buscarlo. Y Él tendrá misericordia para dejarse encontrar. Y entonces sabremos que es nuestro Dios verdadero, nuestro verdadero Dios. Señor, te damos gracias. A veces es complicado, Señor, querer dar una explicación de todo lo que leemos. Nuestras palabras en ocasiones no alcanzan para ser explicado, porque nuestro pensamiento tampoco lo hace. Sin embargo, Señor, eres tan misericordioso que para revelarte a una persona no necesitas más que esa persona quiera encontrarte. Leemos tu palabra y vemos que si es necesario, harías un milagro que revele tu poder. Permitirías que el fuego descendiera del cielo con ese propósito. Sin embargo, hemos podido ver, Señor, que aunque esto suceda, el corazón del hombre en ocasiones no dobla su rodilla ante ti. No queremos convencer a nadie de que tú eres Dios, porque no es una tarea que nos corresponda a nosotros. Revélate a los corazones. Muéstrate, Señor. Dice tu palabra, cuando en tu tribulación tú busques al Señor, Él será hallado. Así que, Señor, mueve los corazones para que te busquemos, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor. Porque tu palabra es fiel y nos permitirás hallarte. Y con ello tener la convicción de que tú eres el verdadero Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar, porque nos permites buscar en tu palabra. Danos esa convicción. Siembra en nuestros corazones esta verdad. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.